Ya, chiquilla. Entonces, lo que hoy día vamos a hacer es pasar materia, ¿ya? Vamos a seguir con la unidad de geometría analítica, y en particular hoy día vamos a ver solamente este punto de acá, ¿ya? Ecuación de la recta. ¿Ya? Luego después van a ver distancia de un punto a una recta, circunferencias, parábolas, elipse e hipérbola, ¿ya? Entonces, partamos. Dice, ecuación de la recta. Como definición tenemos, sean P un punto que tiene una coordenada X y una coordenada Y. Y lo mismo con Q. Tenemos una coordenada X y una coordenada Y, ¿ya? Estos son dos puntos en el plano. Se define la distancia entre ellos como esto que tenemos acá abajito. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo esto? Dame un segundo. Ahí sí. ¿Qué nos está diciendo esto? Que con esta fórmula podemos calcular la distancia que existe entre P y Q en un plano. ¿Ya? Recordemos que P y Q son puntos. ¿Ya? Son solo puntos. Entonces, con esto. Dame un minuto. Entonces, con esto podemos calcular la distancia entre cualquier punto, ¿ya? Si, por ejemplo, como aquí abajo nos dan estos dos puntos de acá, nos dan P y nos dan un Q, ¿ya? Si nosotros dibujamos nuestra recta, tendríamos que... vamos a graficar el punto 1,3. No, primero vamos a identificar los puntos, ¿ya? X1, X2, Y1 e Y2, ¿ya? Ya, chicos, vayan diciendo ustedes, ¿cuál es el punto X1? Cualquiera puede responder y si no, yo asigno la pregunta a alguien, ¿ya? ¿Alguien me puede decir cuál es punto X1 según los puntos que me da el enunciado? Diego, ¿cuál es el punto X1? Chiquillos, el chat es súper difícil verlo cuando estamos compartiendo pantalla, ¿ya? Por si acá. 1. Ya, sí, igual ya había abierto el chat, ¿ya? Exacto, X1 es 1, ¿ya? Y 2. O sea, Menos 1. ya sí, y 2 es menos 1. X2. No. X2 es menos 1. Espérame. Que yo me estaba guiando por lo que ustedes me estaban diciendo. Ya, tenemos X1, que es menos 1. ¿Ya? Vamos a seguir al tiro con Y1, que va a ser 3. ¿Ya? Y ahí si nos ordenamos un poco. X2, como no sé quién fue la persona que habló, es menos 1, efectivamente. Y Y2 es 0. ¿Ya? Entonces, si graficamos estos puntos, sabemos que esto de acá pertenece al eje X y esto pertenece al eje Y. Entonces, sabemos que el punto, vamos a hacer 1, 2, 3, voy a hacerla cortita ya. Como no tenemos muchos puntos, vamos a hacerlo con poquitos. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, vale. 1, 2, 3. Ya, chilla. Entonces, el punto P, si pueden interactuar con la pantalla sería genial. ¿Dónde estaría ubicado el punto P? Que es 1,3. Recuerden que tienen la opción de anotar arriba y pueden dibujar sobre mi pantalla. ¿Ya? Ya, super, ahí está alguien. Sí, exactamente, ese es el punto, aquí está el punto P. Otra persona que dibuje el punto Q en el plano, que es menos 1,0. ¿Alguien estaba rayando su...? No. Y no terminó. Ya, chiquillo, el punto Q, ¿quién lo dibuja?
Bien. Entonces, tenemos el punto Q acá y el P acá. Entonces, entre estos dos puntos, a nosotros se nos hace una recta. ¿Ya? Esta es la recta. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que calculemos la distancia que existe entre estos dos puntos. ¿Ya? La distancia es la separación que existe entre un punto y otro. Y esto se calcula con la fórmula que nos dieron arriba. ¿Ya? Si nosotros calculamos, nos da lo siguiente. Vamos a colocar tal con la misma formulita, PQ, igual a x2, que ya decíamos que era menos 1, menos x1, que es 1, al cuadrado, más y2, que es 0, menos 3, al cuadrado, y todo esto dentro de una raíz. ¿Ya? Con esto vamos a lograr calcular la distancia. Entonces nosotros seguimos resolviendo. Menos 1 me da menos 2 al cuadrado, más 0 menos 3, que eso me da menos 3 al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz. ¿Ya? Y esto queda menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es? Leo el chat ahora por si acá. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto me da? Chiquillos, cualquiera. 4, exacto. Si bien el número es negativo, tiene un exponente par, por lo tanto pasa a ser positivo, y eso me da 4. Más menos 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. Bien, chiquillos. Ya, y esto me da igual a la raíz de 3. Entonces, aquí llegamos con esto, que la distancia que existe de aquí hasta acá, que no sé si se logra ver bien, ¿ya? La distancia que existe aquí es raíz de 13. ¿Ya, chicos? Pero a ver, si nosotros pensamos, ¿de dónde viene la fórmula? Porque si bien a nosotros nos entregan muchas fórmulas, es como, ¿por qué? ¿De dónde viene? Es muy sencillo, ¿ya? En matemática todos vimos trigonometría y geometría básica, ¿ya? Y de ahí viene esta fórmula. Esta fórmula viene del triángulo rectángulo, ¿ya? Vamos a explicarlo acá en la esquinita. Lo voy a correr más para allá. Ya, si se dan cuenta, nosotros con estos dos puntos que nos dan, si como lo proyectamos los ejes, hacemos un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, tenemos un triángulo rectángulo. Ya que lo voy a pintar para que se vea más. Ya, ahí sí. Ya. Si lo proyectamos a esto, y lo voy a pintar para que se vea, para que se pueda notar. ¿Ya? Ya, entonces. Si ustedes se dan cuenta, lo que nos piden es calcular la distancia, que es justo esta línea de acá. Y a nosotros se nos enseña que H2, que es la hipotenusa, es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, también lo vemos en el colegio, ¿ya? Entonces, si llevamos los puntos que nos dieron a esto mismo, nos da que h al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? Y eso me da igual. Me da la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que acá. Si bien los signos nos dan distinto, es otro tema. ¿Ya? Es porque se observa de una manera diferente. ¿Por qué? Porque este lado de acá es 3. Y este lado de acá, perdón, no lo tiré derecho. Y este lado de acá es 2. Espérenme.
Espérenme. Sí, son 2. Tiré la línea más allá y se me confundió. Eso es 2. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la ecuación. ¿Ya? Recuerden que esta fórmula es solamente para calcular la distancia entre 2 puntos. ¿Ya? De a poco vamos a ir llegando a la ecuación de la recta. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Necesitan copiar o algo? Si no, para seguir avanzando. Ya, chiquillos, seguimos entonces. Entonces, resumiendo, hasta aquí sabemos calcular la distancia, que aquí está mal escrito. Entonces, distancia. Sabemos calcular la distancia entre 2 puntos que nos dan. ¿Ya? Eso es lo que sabemos hasta aquí, y sabemos que esta fórmula que está encerrada en rojo es la que nos va a ayudar a eso. ¿Ya? Con esto llegamos a la primera característica de la ecuación de la recta, que es la pendiente. ¿Ya? Como dato, si no se recuerdan la fórmula en esta ecuación, o sea, esta formulita de acá, pueden hacerlo por este método acá, que es creando el triángulo rectángulo, ¿ya? Para aquellos que les cuesta como mucho el tema de aprenderse las fórmulas, que de repente son complejas y a uno le cuestan un poco, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si seguimos, tenemos que, ahora pasamos a la pendiente de una recta, ya que es la primera característica de la ecuación de la recta. Dice, sea L una recta no vertical, sean P con X1 e Y1 y Q con X2 e Y2. 2 puntos distintos sobre ella. Entonces M, que M hace referencia a la pendiente, ¿ya? Es igual a I1 menos I2 dividido en X1 menos X2, ¿ya? El número M se llama pendiente de la recta L siempre que la recta no sea vertical, ¿ya? Observación, el número M es independiente de la elección de puntos P y Q en la recta y por lo tanto es una característica inherente a la recta. Entonces, si esto lo llevamos a palabras más sencillas, tenemos que la fórmula lo vamos a graficar como para que no se nos haga tan complicado. Voy a usar eso, para poder explicar y que sea más sencillo para ustedes entenderlo. Ya, este es mi plan. Creo que la línea me quedó muy arriba. Sí, ese es mi plan. ¿Ya? Tenemos eso por arriba, eso por abajo, eso por acá y eso por acá. Nos vamos a dar 2 puntos, ¿ya? Nos vamos a dar un punto P que va a ser 3,3 y nos vamos a dar el punto Q que va a ser menos 4,4. ¿Ya? Si graficamos esos puntos, me van a dar 1, 2, 3, 4, 5. No importa que esté lejos. 4, 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, de nuevo, cualquiera de ustedes que me dibuje el punto P en el plano que acabo de dibujar. El punto P y alguien más que al tiro dibuje el Q, para que vamos avanzando más rápido, ¿ya? Y creo que no eliminé los puntos de delante, espérenme. Ya, ahí sí. Ya, ese es el punto B. Súper. Y nos falta el Q. Ya, sí, súper, sí. Ya, entonces tenemos aquí el punto P y acá abajo el punto Q. Aquí tenemos Q y acá tenemos P. Voy a borrar los dibujos para que puedan ver lo que voy rayando. Disculpa. Dime.
Pero creo que el punto Q en realidad es el de arriba, el que anotaron de arriba. Porque el de abajo es menos 4, menos 4. Espérame, sí, yo me había equivocado en el signo, sorry. Pero no, es menos 4, es este de acá. Yo me equivoqué en colocar el signo, porque la intención es que quede en esa línea, ¿ya? Yo me equivoqué cuando les pasé el punto Q. Es menos 4, menos 4, ¿ya? Ah, Sorry. Entonces, tenemos estos dos puntos y tenemos una recta que los une, esta recta de acá. Pero lo que nosotros queremos saber es la pendiente de estos puntos, ¿cierto? Porque eso es lo que nos explican acá. Entonces, para calcular la pendiente que existe entre estos dos puntos, vamos a seguir una serie de pasos, ¿ya? En, Recién leí el chat, chiquillos, perdón. Y perdón, yo me equivoqué, disculpen. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo primero que deben hacer para calcular la pendiente? Considerando la fórmula que nos dan, que está acá. ¿Ya? Esta fórmula acá. Que me la voy a llevar a la otra página para que no tengamos que estar volviendo. Ya. Entonces, sabemos que esta es la ecuación. Entonces, para calcular la pendiente, ¿cuál es el primer paso que ustedes creen que deberíamos hacer? Identificar la X con la Y. Exacto, lo mismo que hicimos delante en la primera parte. Tenemos que identificar cuál es nuestro x1, cuál es nuestro x2, nuestro y1 y nuestro y2. ¿Ya? En este caso, ¿quién es x1? Según los puntos que yo les di, que creo que este 3 no se entiende. 3,3. Según los puntos que yo les di, ¿cuál es x1? Chiquillos, ¿cuál es x1? 3. Bien, Caro, súper. X2. X2, chiquillos. Recuerden, esperen, estos son los ejes X. Estos son los ejes X y estos son los Y. ¿Ya? Este vamos a asignarle como el 1 y este el 2. ¿Ya? Como el subíndice. Dale. No, no sabía lo del nombre. Entonces, me dijeron el menos 4. Sí, menos 4. ¿Ya, chiquillos? Y el I1. Ya les hice el diagrama arriba, así que no les debería costar tanto identificar los puntos. Me falta I1 e I2. I1 es 3, exacto. E I2 es menos 4. Recuerden que lo cambié. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos los puntos, ya los pasamos a la fórmula solamente. Y eso nos quedaría algo así. Tenemos M igual a I2, que es menos 4, menos I1, que es 3, dividido en X2, que es menos 4, menos X1, que es 3. ¿Ya? No traje el... Espérame, creo que me equivoqué. Tun, 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 tun. Denme un segundo.
No, no me equivoqué. No, pensé que me había traspapelado, pero no. Ya tenemos entonces menos 4 menos 3, que eso nos da menos 7. Y abajo tenemos lo mismo, así que también nos da menos 7 y esto nos da 1. ¿Ya? Ese valor corresponde al valor de la pendiente de esa recta. ¿Ya? De la recta que se hace entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos dicen aquí abajo. Dice, el número m es independiente de la elección de puntos P y Q en la recta. Por lo tanto, es una característica inherente a la recta. Si, por ejemplo, yo les digo la pendiente entre un punto que voy a colocar aquí. Aquí. Y a ese punto le vamos a llamar R. Si yo calculo la pendiente entre R y P, ¿es la misma pendiente? ¿Me irá a dar el mismo valor o será un valor distinto? Voy a asumir que les voy a dar el valor de R, ¿ya? R le voy a colocar, es menos 2, como menos 2. Ese es el valor de R, ¿ya? Ya me dicen, ¿hay alguien que dice que es distinto? ¿Hay alguien que opina algo diferente? Ya, chiquilla. Como dice el enunciado. Bueno, dejándonos un poco el enunciado de lado para que lo entiendan de forma más normal o tradicional, por así decirlo. Si nosotros tenemos una recta, como la que nos entregaban esos dos puntos que yo les di, la recta, si yo calculo la pendiente de esa misma recta en cualquier parte, va a ser exactamente la misma, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco otro punto acá y calculo entre Q y R o entre este punto que le voy a poner A y P, va a ser exactamente la misma porque la recta es la misma, ¿ya? Mientras la recta sea la misma, la pendiente va a ser la misma, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? Con esto, ¿qué podemos decir? Que no importa los puntos que yo utilice dentro de la recta. Cualquiera de los puntos que yo use dentro de la recta me va a ayudar a calcular la pendiente. ¿Ya? No importa si aquí yo tomo Q y A, no importa si tomo R y Q, da igual. Cualquiera de los puntos que yo tome me va a dar exactamente la misma pendiente. Ya, de hecho lo vamos a comprobar. Vamos a calcular M y vamos a calcularlo con estos puntos de acá, que como yo los di, lo vamos a calcular. Entonces tenemos I2, que va a ser menos 2. Y 1 que va a ser el de Q, que es 4. X2, que va a ser menos 2. Y el otro que va a ser menos 4. Y esto me va a dar 1. Sí, me da 1 igual. Pero no me hace el paso. Esto me da menos 6 y esto me da menos 6. Y esto es igual a 1. Entonces, con eso podemos comprobar que no importa el punto que yo tome en la recta. Si la recta es la misma, la pendiente va a ser la misma. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? Ahora, si queda alguna duda, vamos a hacer lo siguiente. Si yo les doy un punto acá, y manteniendo Q, vamos a seguir usando Q, y yo les voy a dar este punto acá que le voy a colocar B. Que este punto tiene coordenadas 3, menos 2. Ahora, si yo les digo, ¿cuál es la pendiente entre Q y B? ¿Va a ser la misma que las que ya calculamos? Rodrigo, ¿va a ser la misma?
Diego. Sí, necesito que participen. Recuerden que esto es materia. Entonces lo ideal es que ustedes la entiendan. Ojalá a la primera, pero no sacamos nada con que se vayan con dudas. ¿Ya? Nos va a dar el mismo valor si calculamos la pendiente de QB al valor que nos dio con Q y P. Ya, chiquillos, no nos va a dar el mismo valor. Alguien iba a hablar. El valor de la pendiente no lo calculamos. Y si lo calculamos, es un muy buen plan irlo calculando. Calcularlo y van a saber al tiro si llevan a la misma pendiente, pero lo calculamos. El B era 3, menos 2. Entonces tengo menos 2, menos 4, menos 2, menos 4. Me da lo mismo, sí. O sea, no, perdón. Me pifié. Ya. El I2 es menos 2, menos 4. Y abajo me da X2 es 3 menos 4. Voy a calcular. Tengo menos 2. Ahí me equivoqué. Porque no estoy considerando el signo de esto. Ahí sí. Ya acá arriba igual. Turum. Ahí sí. Ya, el valor va a cambiar. Lo modifico al tiro. Espérenme un poco. Me va a dar. El resultado no se va a alterar en todo caso, pero. Porque estoy usando número. 2 dividido en 2 y es igual a 1. ¿Ya? Ya, y entonces aquí abajo me queda menos 2, menos 4, me queda 2. Y abajo me va a dar 3 menos 4. Eso me da 7. Me da 2 séptimos. Eso debería darle. Entonces, 2 séptimos, evidentemente, es distinto a 1. Por lo tanto, las pendientes serían distintas. ¿Y esto por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si yo trazo la recta, voy a trazarla con otro color, no sé, con verde. Si yo trazo la recta entre estos dos puntos, es distinta. Es una recta muy distinta a la que estábamos calculando. Si bien no sabemos la ecuación de esta recta, sabemos que si la graficamos, sabemos que es una recta diferente. Por ende, la pendiente es distinta. ¿Ya? Y vale, si a lo mejor te equivocaste en un signo, suele pasar eso, a mí igual me pasó. A todos nos pasa el tema con los signos de repente, se nos van. ¿Ya? Entonces, resumiendo, esta es la ecuación de la pendiente. Esta es la ecuación de la pendiente. Y sabemos que no importan los puntos que tomemos dentro de la misma recta. La pendiente va a ser exactamente igual. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutos para copiar eso y sigo con el resto.
Ya, chiquillos, voy a seguir entonces. Luego de la pendiente tenemos lo que es la inclinación de la recta, ¿ya? Tenemos acá como definición, sea alfa un ángulo que forma la recta en el eje X positivo, entonces es inmediato que M es igual a la tangente de alfa. Alfa se llama la inclinación de la recta L, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice esto? Nuevamente vamos a graficar. Vamos a hacer un mini plano. Esto nos dice que si yo tengo una recta cualquiera, vamos a colocar esta recta, existe un ángulo alfa que se forma con el eje X positivo, ¿ya? Con la recta X positiva. Entonces, bajo la recta que yo hice aquí, a esta recta le vamos a poner el nombre L, ¿ya? ¿Qué sería alfa? Recuerden que alfa es el ángulo que forma la recta con el X positivo. ¿Ya? Esto de acá es nuestro eje X positivo, esto de acá. Está muy grande eso. Ya, esto de acá es nuestro X positivo y esta que tenemos acá es nuestra recta. ¿Cuál es el ángulo que se forma? ¿Cuál sería alfa? Chiquillos, ¿cuál sería alfa? Catalina, ¿cuál sería alfa? El arco tangente de la... No, del... no, pero no nos vamos a la teoría. ¿Dónde estaría ubicado ese ángulo en ese plano que yo dibujé? Si tuvieran que dibujar, yo les digo, si yo les entrego este plano y yo les digo, dibújenme el ángulo alfa en ese plano, sabiendo que, que alfa es el ángulo que se forma entre la recta con el eje X positivo. ¿Dónde se ubicaría ese alfa? ¿Dónde lo dibujarían ustedes? Si se lo preguntan. Ya varios me he dado cuenta que pueden dibujar en la esta, así que pueden perfectamente dibujarlo. Porque sé que no es fácil como decirlo con palabras. Chiquillos, ¿dónde estaría alfa? Ya, voy a creer que no saben, pero si no saben, por último díganme, no tengo idea. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Se dan cuenta, esta recta como que no choca con el eje X. No, ningún punto tiene como un encuentro con el eje X. Quizás más acá tenga, pero me están diciendo que alfa es el ángulo que forma la recta con el X positivo, ¿ya? Por ende, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proyectar el eje X más arriba, ¿ya? Entonces, yo lo voy a proyectar por aquí. Sí, justo ahí. Entonces, si yo les proyecto este como un nuevo X, si yo les proyecto esto como un nuevo X, ¿dónde está alfa ahora? Exacto, ahí está alfa. ¿Ya, chiquillos? Ahí va a estar alfa, porque ahí es donde se arma el ángulo entre la recta y el eje X positivo. Ya recuerden que esa es la definición. Para esto también podemos utilizar trigonometría. ¿Ya? ¿Cómo usamos la trigonometría? Con tangente. La tangente de alfa
es igual a cateto opuesto partido en el cateto adyacente. ¿Ya? Eso lo sabían, o deberían saberlo, y si no, se lo estoy recordando. ¿Ya? Y si nosotros llevamos eso a nuestro plano, tenemos que, vamos a hacer el alfa aquí, chiquitito. Entonces, este ángulo, tenemos esto de acá y tenemos esto de acá. Este pasaría a ser el opuesto, y este de acá abajo, el adyacente. Entonces, podríamos decir que el cateto opuesto es I2 menos I1, y el adyacente es X2 menos X1. Perdón, le puse X, sorry. Y esto, ¿a qué pertenece según lo que hemos visto? ¿Qué es eso? Exacto, es M. Eso no, eso es lo mismo que lo que vimos antes, es la pendiente. ¿Ya? Entonces, luego nos dicen, observación, si L es una recta horizontal, entonces M es 0 y alfa es 0. ¿Ya? Si es vertical, entonces alfa es pi medios y M no existe. Este lo vamos a explicar como con dibujos porque va a ser más sencillo de entenderlo. ¿Ya? Nuevamente vamos a hacer un lindo plano cartesiano acá y vamos a hacer otro lindo plano cartesiano acá. ¿Ya? Si nosotros tenemos L una recta horizontal, eso quiere decir que tenemos una recta de esta forma. Espérenme que como que no se diferencia el plano de la recta. Voy a ponerle la flechita. Ya, lo que nos dice la observación es que si L, a esto que le llamaron L, es una recta horizontal, M va a valer 0 y alfa va a valer 0. ¿Esto por qué? Porque la recta que nos están entregando está totalmente de forma horizontal, entonces no tiene ninguna pendiente. No existe una pendiente para ello. Y alfa es 0, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, aunque yo proyecte X más arriba, el ángulo que se hace entre los dos, ¿qué valor tiene? Teniendo esta L, ¿qué valor es el alfa entre la recta L y el eje X positivo? Recordemos que es una recta horizontal y el eje X también es una recta horizontal, ¿ya? O una línea horizontal. ¿Qué valor nos daría el alfa en ese caso? Ya sabíamos que cómo encontrar el alfa acá, mediante dibujos. Abajo, ¿qué valor nos daría? En el plano 1. Le voy a colocar 1 y aquí le voy a colocar 2. ¿Qué valor o creen ustedes que tendría? Más sencillo todavía. Si yo coloco una recta, no, vámonos a cosas sencillas. Si yo coloco un lápiz, cualquiera, y encima le coloco otro lápiz, ¿qué ángulo forma? El lápiz 1 con el lápiz 2 según el eje X. Cero. El ángulo que forman entre ellos dos es 0. ¿Ya? Entonces ahí tienen la respuesta a lo que nos están diciendo, ¿ya? En cambio, si ahora nos dicen, si L es una recta vertical,
que es lo que nos dice acá abajo. Puch. Ahí sí. Dice, si L es una recta vertical, entonces alfa es pi medios y M no existe. Ya, vamos a explicar eso de ahí también. Si me dan una recta vertical, tendría esta forma de acá. Y entonces, sabemos que alfa es el ángulo que se forma con el eje X. Entonces aquí, ¿dónde estaría el ángulo que forma con el eje X positivo? Según esta recta de acá, que también la vamos a llamar L2, ¿ya? ¿Dónde está el ángulo? Exacto. ¿Y ese ángulo qué valor tiene? Sí, exacto. Es de 90 grados. Pero hay un gran detalle. La tangente de 90 no existe. Es por eso que se dicen que no, la pendiente no existe. ¿Ya? Es por eso se dice que M no existe. Y alfa es pi medios porque es 90 grados. ¿Ya? Les voy a dar un minuto para copiar porque igual estoy justa con el tiempo. Esto de acá, por si les quedó alguna duda, el primero, recordemos esto, que como que no lo nombré mucho, que nos dan esto. Entonces, si nosotros lo calculamos sabiendo que alfa es 0, tenemos que m es igual, está quedando horrible. Tenemos que m es igual a la tangente de alfa, que en este caso es 0. Y eso es 0, ¿ya? Así es a nivel matemático, más allá de las palabras. Ya, y acá lo hice como se debía hacer. Así que pues, era solo el primero que no lo había hecho con el tema de la tangente. Y así, sigamos. Luego tenemos la relación entre las pendientes. Y esto nos dice, definición, dos rectas, L1 y L2 no son verticales, porque ya sabemos lo que pasa con las rectas verticales. Dependientes M1 y M2 respectivamente. Son paralelas si y solo si M1 es igual a M2. ¿Ya? ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que para que dos rectas sean, esto era paralela, sí, para que dos rectas sean paralelas, deben tener la misma pendiente. Y eso es muy fácil de ver a la vista, ¿ya? Porque si yo hago un plano acá, voy a hacer un plano a la rápida, luego lo voy a borrar. Si yo tengo estas dos rectas, si estas dos rectas son paralelas, su m debería tener el mismo valor, ¿ya? En este caso, asumiendo que son totalmente horizontales, m sería 0. ¿Ya? Eso para las paralelas. Después tenemos dos rectas, L1 y L2 no son verticales, dependientes M1 y M2 respectivamente son perpendiculares si y solo si M1 por M2 es igual a menos 1. ¿Ya? Recordemos que
Como les dije, paralelas es esto, 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 pero tienen la misma dirección en todo punto de la recta, ¿ya? Mientras que perpendiculares son dos rectas que se juntan y hacen un ángulo recto en un punto, ¿ya? Voy a remarcar esto acá, son paralelas sí, solo sí, M1 es igual a M2 y son perpendiculares sí, solo sí, M1 por M2 es igual a menos 1, ¿ya? Y aquí nos dice, ejemplo, encuentra la pendiente M2 de una recta L2 que sea perpendicular a la recta L1 que pasa por los puntos P lo que nos dan y Q los que nos dan. ¿Cómo resolvemos esto? Para resolverlo hay que seguir una serie de pasos. ¿Ya? Voy a empezar a avanzar un poquitito más rápido. Primero, lo que tenemos que hacer es, como ya vimos antes, identificar los puntos. ¿Ya? Identificar los puntos. Luego, tenemos que graficar esos puntos. Graficar los puntos. Luego, tenemos que calcular la pendiente entre estos puntos que es P y Q, ¿ya? La pendiente entre P y Q, recuerden que nos va a dar la pendiente de, de L1, ¿ya? Y cuarto, encontrar M2 sabiendo que M1 por M2 es igual a menos 1. Ese cuarto paso es particularmente porque son perpendiculares, ¿ya? Si el enunciado me hubiera dicho que era para paralelas, yo hubiera tenido que utilizar que M1 es igual a M2, ¿ya? Y esto se resuelve de la siguiente manera. Entonces, primero encontramos los puntos, como ya les mencioné. Debemos encontrar x1, x2, y 1 y 2, ¿ya? Y voy a llevarme los puntos porque si no se me van a olvidar, ¿ya? Ya. Ya, entonces. Ahora que tengo los puntos, sé que x1 es menos 2, x2 es 3, y 1 es 1, y 2 son 5. ¿Ya? Eso ya lo practicamos antes. Por eso no se los pedí a ustedes de nuevo. Luego, grafico los puntos. Ya, este es mi primer paso, recuerden. Este es mi primer paso. Ahora el segundo paso era, como bien les coloqué acá, es graficar los puntos. Entonces, voy a hacer un plano. Voy a hacer un plano así y luego acá. Y en ese plano voy a dibujar, o sea, voy a colocar los puntos, ¿ya? Tengo un, ojalá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, creo que necesito un punto más. Sí. Ya, ahí sí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ya, los para abajo no los voy a usar en todo caso. Entonces, el punto P lo encontramos en menos 2,1, aquí en esta parte de acá. Y el punto Q lo encontramos en 3,5, en el punto acá. Proyectamos la recta y nos va a dar algo así. ¿Ya? Y sabemos que esta recta se le denomina en el enunciado como L1, si no me equivoco. Sí, como L1. Ahora en el paso 3 nos dice, o les dije, que había que calcular la pendiente entre P y Q. ¿Ya? Recordemos que la ecuación de la pendiente es M igual a I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Dale, componerle X. Ya, entonces esto nos da como resultado, tenemos 5 menos 1 partido en, o sea, dividido en X2 menos X, me equivoqué, es menos, es 3. 3 menos 2. Y esto nos da 5 menos 1 son 4. Y 3 menos 2 es 5. Creo que está bien. Sí, está bien. Entonces, este es nuestro valor. Este es el valor que nos da la pendiente. Ahora calculamos el paso 4, que nos decía que debemos encontrar M2 sabiendo que ambas rectas son perpendiculares, por lo tanto, M1 por M2 nos tiene que dar menos 1. Que aquí me comí un signo. Ya. Entonces, tenemos M2 por M1, que ya lo calculamos, que es 4/5, tiene que ser igual a menos 1. El 5 está dividiendo, por lo tanto pasa multiplicando. M2 por 4 es igual a menos 5. Y el 4 está multiplicando, así que pasa dividiendo y me queda menos 5 partido en 4. Y este es el valor de M2. ¿Ya? Ájale. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda? Avancé muy rápido, no sé. Si no entienden algo, me pueden detener perfectamente y yo voy a parar y me voy a volver a explicarles. ¿Ya? Solo avancé un poco más rápido porque necesitamos llegar hasta la ecuación. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Voy a seguir. Con todo lo que ya aprendimos, ahora podemos llegar a la ecuación punto pendiente. ¿Ya? Esto nos dice que si L es una recta vertical, entonces todos los puntos L tienen la misma abscisa. Abscisa es perdón. La abscisa es la coordenada del eje X. ¿Ya? Si esta abscisa es A, entonces un punto P de X, Y del plano está en L si y solo si X es igual a A. Por lo tanto, L es la gráfica de la relación que tenemos aquí abajo. ¿Ya? ¿Cómo se lee esa nomenclatura en matemática? X y pertenecen a R2 tal que X es igual a A. ¿Ya? Esta recta la denotamos como, LX igual a A. ¿Ya? Luego dice, si L es una recta horizontal, entonces todos los puntos de L tienen la misma ordenada. Ordenada es
ordenada es coordenada del eje Y, ¿ya? Si esta ordenada es A, entonces el punto P de X, Y del plano está en L si y solo si Y es igual a B. Por lo tanto, L es la gráfica de la relación X, Y pertenece a R2, tal que Y es igual a B. Esta recta la denotamos como L tal que Y es igual a B, ¿ya? Luego nos dicen, si L no es vertical ni horizontal, pasa por el punto Q y tiene pendiente M. Entonces el punto P de X, Y del plano está en L si y solo si la pendiente del segmento QP es M. Es decir, esta formulita que tenemos acá abajito. P pertenece a L si y solo si M es igual a I menos I1 partido en X menos X1. Como L no es vertical, porque como ya vimos antes lo que pasaba con las rectas verticales, entonces X es distinto de X1. Luego, el punto P pertenece a L si y solo si I menos I1 es igual a la pendiente por X menos X1. ¿Ya? Acá hay dos cosas súper importantes. Primero, que estos X no se modifican, quedan tal cual. Aquí los valores que nosotros necesitamos para calcular una ecuación punto pendiente es la pendiente, necesitamos tener la pendiente y un punto de esa recta. ¿Ya? La ecuación obtenida en 1 se conoce como la ecuación punto pendiente de la recta L. Entonces, ¿cuál es nuestra ecuación punto pendiente? Esta que tenemos aquí abajo. ¿Ya? Para calcularla, ¿qué necesitamos? Un punto que pase por la recta y la pendiente de esa recta. ¿Ya? Entonces, abajo nos da un ejemplo que dice, encuentre la recta que pasa por los puntos P y Q y nos da los valores de cada punto, o sea, las coordenadas de cada punto. Sabiendo eso, ¿cómo lo resolvemos? Ya, primero, identificamos los puntos, tal cual como los hicimos antes, ¿ya? Porque acá nos están pidiendo la recta, no la pendiente, pero vamos a identificar los puntos primero. O sea, necesitamos encontrar X1, perdón, X1, X2, Y1, Y2. Ya. Y los vamos a encontrar rápido, que es X1 es 4, X2 es 7, Y1 es menos 1, Y2 es 2. ¿Ya? Los vamos a graficar en una recta, tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y... 4, 5, 6, 7. Y entonces tenemos un punto aquí. Y acá le vamos a hacer 2 y acá 2. Entonces tenemos el punto Q acá y el punto P acá. Este es Q, este es P. Listo, lo logramos graficar. Trazamos la recta para tener más o menos una idea de lo que es. Y ahí ya tenemos lista la gráfica. Como tercer paso, vamos a calcular la pendiente. ¿Por qué vamos a calcular la pendiente? Porque sin la pendiente no podemos calcular la ecuación de la recta. Entonces, como ya aprendimos antes a calcular la recta, yo no la voy a calcular.
O sea, la voy a calcular, pero rápido, ¿ya? Vamos a calcularla. Espérame un poco. Ya, así que me incomodaba un poco tenerla de la otra forma. Entonces, vamos a calcular la pendiente de los puntos. Voy a pasar los puntos a la otra diapo. Copiar. Quizás me paso un poco los minutos, chiquillos, pero es necesario que terminemos con esto para que queden claros con la ecuación de la recta. En todo caso, la clase va a quedar grabada para que puedan verla. En caso de dudas, y si no, también están las consultas por correo. Ya. Entonces tenemos estos dos puntos. Perdón. Ya, sigamos. Tenemos estos dos puntos y necesitamos calcular la pendiente. ¿Ya? La pendiente es I2 menos I1 dividido en X2 menos X1. ¿Ya? Y eso nos va a dar 3 y abajo nos va a dar 3, por lo tanto la pendiente es 1. ¿Ya? Y ahora, como último paso, calculamos la ecuación de la recta. ¿Ya? Y para calcular la ecuación de la recta vamos a seguir la ecuación que nos dan, que la ecuación que nos dan es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. ¿Ya? Sabiendo esto, podemos tomar cualquiera de los dos puntos que nos dan en la ecuación. O sea, que nos dan en el ejercicio, ¿ya? P o Q. Para el caso vamos a tomar P, ¿ya? Y nos queda algo así. Y menos, y una que es menos 1, igual a la pendiente, que ya la calculamos, perdón. Que la pendiente que es 1 por x menos x1 que es 4. Y esto nos da menos por menos más, y más 1 igual a 1. Esto lo voy a distribuir ya. Esto me queda x menos 4. Y si seguimos resolviendo, nos da y más 1 igual a x menos 4, para sacar los paréntesis, y luego despejo. Despejo y esto me queda como x menos 4 menos 1. Y igual a x menos 5. Y esto, lo que llegamos aquí abajito, es nuestra ecuación de la recta. Éjale. Ecuación de la recta. ¿Ya? Esta es la forma de calcular cualquier ecuación de la recta. ¿Ya? Chiquillas, ¿tienen alguna duda? Aunque sea algo que ya vimos hace mucho rato, de repente uno le surgen las dudas después. Así que cualquier duda la pueden realizar ahora. Aparte que ya estamos un poco pasados en el tiempo. Ya, chicos. Voy a dejar de grabar la clase y va a quedarles grabada. O sea, se les va a subir al canal de YouTube.